cuando nos propusieron, bueno, compartir un poco qué es lo que venimos haciendo, era como inevitable traer de la mano al paradigma de la justicia restaurativa. Y era inevitable porque bueno, hay algunos aspectos que sí o sí, cuando hablamos de mediación penal, necesitamos considerar. Y hay algo que ojalá puedan obtener en este encuentro respuestas. Me parece que van a ser probablemente más preguntas las que surjan que respuestas las que se deben. ¿Y por qué? Porque si bien el título es mediación penal, lamento decirles que está como bastante cuestionado. Y en general, cuando hablamos de mediación penal, estos cuestionamientos tienen que ver justamente con algunas inquietudes quizás que surjan desde las ciencias jurídicas. Y en realidad el término más adecuado es hablar de mediación entre víctimas y ofensores, en términos genéricos, pero utilizar esos términos la verdad que resulta bastante confuso. Entonces desde hace muchos años a esta parte se escucha mucho más esto de la mediación en relación al conflicto penal. ¿Y por qué parto de hacer esta breve distinción? Porque sabrán ustedes que nosotros desde el contexto de los procesos de mediación no trabajamos con el conflicto penal en sí, no trabajamos con el delito, sino con las consecuencias que se derivaron de todas esas circunstancias. Pero bueno, poco a poco intentaremos ir avanzando sobre estos puntos en el transcurso del tiempo que nos encontraremos. ¿Por qué les decía yo que necesitamos traer esta noción que viene de la mano del paradigma de la justicia restaurativa? Probablemente muchos y muchas de ustedes sepan que la justicia restaurativa tiene un modo de dar respuesta a la conducta transgresora, al delito, de diversas formas. Y este tipo de respuestas tiene como valor fundamental el traer en escena, el poner sobre la mesa, diríamos los mediadores, no solo al autor, esto es, a la persona que se considera en primer lugar como el participante o el responsable, entre comillas, de esa conducta delictiva, sino fundamentalmente a la víctima y a la comunidad. Y son justamente estas tres R's que leerán ustedes en el Power, que nosotras hemos indicado los elementos principales que se pueden reconocer cuando hablamos de justicia restaurativa y todo lo que eso implica. Vamos a avanzar bastante rápido. Ana María les decía recién que de la mano de la justicia restaurativa viene todo este aspecto relacional que en ocasiones se ha considerado que el sistema de administración de justicia de corte más retributiva dejaba de lado. Y en relación a justamente a cuál es el elemento fundamental que tiene que ver con las necesidades de la víctima, con de qué modo se ve afectada, no solo como consecuencia del delito, sino de las relaciones, los vínculos. Hemos intentado a grandes rasgos y de un modo muy sencillo reflejarles cuáles son como estos elementos que usualmente se reconocen como distintivos entre un paradigma mucho más vinculado a la justicia retributiva y otro proveniente del paradigma de la justicia restaurativa. Y es este foco en concentrarnos en cuáles son los elementos que a esa persona en particular, que es esta víctima o este conjunto de víctimas, más requieren que se vean reconocidos, satisfechos, legitimados. Y en ese proceso es fundamental la participación de otro sujeto, que es el considerado autor.
ya no necesariamente la víctima con la respuesta que puede o no brindarle el Estado, digo, con la sentencia que pueda tener de producto de haber considerado la justicia que ese autor es responsable, sino todos esos otros aspectos que hacen a su esencia, fundamentalmente, a su protagonismo y que en ocasiones son dejados de lado. Ana, no sé si... Sí, Bien. yo lo que quería decir que a veces, aunque aparentemente la sentencia ha solucionado la situación, la justicia restaurativa va mucho más allá, porque han quedado explicaciones sin darse, porque nunca se encontraron o no se crearon espacios suficientes para que se encontraran tanto la víctima como el ofensor y se pudieran dar explicaciones y decirle a la víctima, por ejemplo, al ofensor, mirá, mi hija no ha dormido más desde que entraste a robar, y quizás el ofensor quiere explicarle también a la víctima, mirá, lo hice porque me dejé llevar, porque no estaba bien, porque, bueno, por una serie de circunstancias que a veces eso es lo que se busca en la justicia restaurativa, diferente a la justicia penal, que la justicia penal separa por un lado a la víctima y por el otro lado al ofensor. O sea que están como partes, como sujetos pasivos del proceso en la justicia penal. En la justicia restaurativa es distinto, o sea que se trata de recrear espacios, encuentros y que se den las explicaciones para comprenderse. Que puedan asumir un rol protagónico, como decía Ana, Sí, tal en cual. relación a esto. Y este rol protagónico no implica desconocer todos los actores fundamentales que tienen protagonismo también en relación al sistema penal tradicional, porque es fundamental la presencia de los defensores, de los fiscales, de los jueces, juezas penales que deben resolver, digamos, esta mirada vinculada a los procesos restaurativos no necesariamente implica que el resto del sistema de administración de justicia debe quedar corrido de la escena, sino que al otorgarles un espacio, un tiempo y un proceso específico para que estos protagonistas originarios del conflicto puedan tramitarlo si así lo deciden, porque básicamente hay que partir de considerar que son todos procesos de índole voluntaria, entre ellos la mediación y algunos otros que les mencionaremos en un ratito. En todos estos procesos, el protagonismo fundamental lo empiezan a asumir nuevamente quienes han sido los actores originarios de esta situación, de esta triste escena que podría ser el hecho delictivo. Y que para una parte del sistema de administración de justicia requiere un tipo de intervención donde especialmente empiezan a mirar, bueno, qué es lo que ocurrió, cuándo ocurrió. Nosotros en ocasiones solemos decir que queda como, nosotros en ocasiones me refiero a quienes provenimos del ámbito de la mediación y quienes trabajamos desde esta línea, solemos decir que en ocasiones las personas quedan ligadas como a una foto de eso que ocurrió. Y en realidad lo que intentamos empezar a trabajar desde esta otra perspectiva es con todo eso que ocurrió, que probablemente hay situaciones que no podamos modificar, porque si estamos hablando pienso en este momento, de alguien que se vio lesionado y que consecuencia de esa lesión tiene consecuencias de por vida, digo, no podemos modificar eso, pero sí lo que las personas pueden empezar a asumir es un lugar diferente en relación a eso que vivieron. ¿Y de qué manera creen que con eso que vivieron van a poder hoy y el día de mañana seguir su vida?
en ocasiones esto tiene que ver con empezar a trabajar con estos roles que cada una de estas personas vinculadas a la situación delictiva asumieron. Y a una de las partes le tocó asumir un rol de víctima. En la mayor parte de las situaciones no elegido, no son roles que las personas elegimos, sentirnos víctimas o ser víctimas. Y respecto al autor, no lo sabemos. Puede haber elegido, podemos suponer nosotros, a partir del supuesto que si decidió hacer determinada cuestión, pudo haberlo decidido. El tema es que esta víctima no puede vivir toda su vida como víctima. Y eso es, en ocasiones, lo que desde algunos dispositivos propios del sistema de administración de justicia de corte retributivo no tiene espacio. De hecho, saben ustedes muy bien que en ocasiones la víctima simplemente es convocada para que relate lo que ocurrió, si puede que reconozca a los autores o no, pero ¿cómo vivió eso ella? ¿Qué temores sigue teniendo? ¿Si le cuesta o no dormir en las noches? ¿Cómo eso modificó su rutina familiar, su rutina laboral, su rutina personal? ¿Cómo la afectó en sus bienes, en su integridad, etcétera, etcétera? En ocasiones no tiene lugar en los procesos. Y es ahí donde empiezan a aparecer este tipo de programas que podrán ustedes leer, que hemos intentado como concentrarlos en aquellos que tienen como que parten de procurar una intervención de corte restaurativo con participación de la víctima, participación del autor, de la comunidad, y otras que son resoluciones que tienen un enfoque restaurativo. Y para intentar ser clara con esta distinción, les pongo, por ejemplo, ustedes saben que existen las actividades comunitarias, que un juez, una jueza puede disponer que como consecuencia de un ilícito, de una conducta delictiva, la persona puede realizar determinada actividad comunitaria en resarcimiento a eso de lo que se ha considerado responsable. Ahora, esa disposición no necesariamente es restaurativa, porque que ese autor haga, por ejemplo, una actividad en su comunidad donando cajas de leche, yendo a pintar una plaza, haciendo trabajo comunitario y demás, no necesariamente es restaurativa. ¿En qué sentido? Puede no tener nada que ver con el hecho, puede no tener ninguna vinculación con la víctima con la que ese delito ocurrió. La víctima en ocasiones no tiene ninguna participación respecto a lo que a ella le interesaría. La semana pasada hablaba con una de mis compañeras de San Rafael que está trabajando en un proceso de mediación con un joven de 18 años cuya víctima le plantea que en realidad él le había robado el celular y que ella ya no tenía interés en el proceso porque en realidad el celular lo había podido recuperar, pero que sí para ella era importante que él pudiese poner en práctica alguna acción restaurativa. Y entonces en lo que se está trabajando justamente con esa persona es desde qué lugar va a hacerse ese proceso. No es desde alguien que se lo dice, sino de qué manera eso que él puede hacer se vincula con el interés de la víctima y se vincula también con su propio interés. Y puede permitir que esa persona que cometió un delito pueda significar todo lo que eso significa para el otro. Sí, perdón, Lorena. Lo que vos querés decir que a veces el autor de la situación delictiva hay que trabajarlo, el mediador o el tercero que tenga que trabajar esa situación, genere espacios de reflexión para que se sienta protagonista de la situación, reconozca el hecho, se sienta responsable y de esa responsabilidad se genere obligaciones
o una obligación de hacer para reparar. Eso es lo que quieres decir. Sí, porque Excelente. muchas veces en ese daño producido a la sociedad, porque es una de los participantes en la justicia restaurativa, es el daño que se produce en la comunidad, eh, es necesario que se involucre y que se sienta protagonista el victimario para reconstruir ese tejido social. Eso es lo que quieres decir. ¿Sí? Sí, sí, excelente. Me había O quedado sea, pensando que se en esto. genere conciencia en el protagonista del hecho. ¿Por qué? Porque ¿qué dicen los restaurativistas? Que el castigo, la sanción ya está, porque la culpa ya está en la justicia penal. Pero la justicia restaurativa va mucho más allá. ¿Qué pasó con la responsabilidad? Con el debate de la responsabilidad. No, porque la justicia penal se quedó con el discurso de la culpa, anclado en la culpa. Entonces la justicia restaurativa va mucho más allá. Incluso a veces, esto que decíamos hace rato, la sentencia no alcanza, aunque aparentemente es muy bonita, se le dio la sanción, se le impuso la sanción al victimario o al ofensor, pero las partes no están satisfechas. Y sigue muchas veces, a pesar de haber una sentencia, la escalada del conflicto. ¿Por qué? Porque no tuvieron estos espacios de reencuentro, estos espacios de sanación, de poder explicarse uno y al otro cómo vivieron, cómo sintieron, qué les dolió y qué les afectó a él, particularmente a la víctima, qué le afectó al ofensor y qué a su círculo, a su familia, a sus familias y al entramado social también. Eso, dicho de otra manera, lo que vos estabas comentando. Exactamente, porque pueden traerse, digamos, podemos traer a esos referentes familiares, Tal sociales, cual. de cada una de esas personas a este espacio. Su Tal, sentir, su pensar, su querer, y además es una responsabilidad, y en eso me ayudaba a pensar lo que estabas compartiendo, Ana, que es una responsabilidad. A ver, que exista una sanción penal, que exista una disposición, que exista una condena, no necesariamente significa que la persona asume la responsabilidad, porque la responsabilidad tiene que ver en algún punto con procesos internos, que no necesariamente alguien hace porque tiene un límite, sino exacto. claramente hoy no deberíamos tener como consecuencia algunas medidas para que las personas respeten los cuidados sociosanitarios. Digo, el COVID nos pone muchos ejemplos vinculados a esto. Entonces, si nosotros como seres humanos rápidamente pudiésemos comprender qué es lo que se está necesitando y actuáramos en consecuencia, no existirían todas estas prohibiciones que han ido como en aumento, porque indudablemente hay algo que no estamos cuidando, no estamos respetando y demás. Y eso mucho tiene que ver con nuestro propio modo de entender el mundo, con nuestra propia mirada sobre el mundo, que es muy particular. Y es esta individualidad, esta intimidad, estos aspectos propios de cada uno los que se intenta trabajar en procesos vinculados a, por ejemplo, mediación o algunos de los que ustedes pueden ver en este momento en pantalla. Porque, como Claro. decía Ana María recién, eh, traemos en la medida en que las personas así lo consideran, lo deciden y lo aceptan, su responsabilidad, pero es su responsabilidad en relación al otro, a ese otro ser humano que se vio dañado, dolido, maltratado, afectado, etcétera, etcétera, por lo que yo hice. Les aseguro que lo más difícil en general en los años que llevamos nosotros trabajando desde el área, lo más difícil que usualmente veo que sucede es cuando el que ha sido denunciado eh,
porque nosotros no necesariamente trabajamos con personas que han sido ya consideradas responsables del delito, por eso solemos decir denunciado y denunciante, digamos, de los casos que llegan a mediación. Lo más difícil para esa persona en ocasiones es poder mirar a los ojos a ese otro o a esa otra persona que ha sufrido por algo de su autoría. En ocasiones ese es el momento más complejo y que no tiene que ver necesariamente con asumir la responsabilidad legal, sino es la responsabilidad en tanto el otro es un ser humano idéntico a mí. Y por eso desde la perspectiva de la justicia restaurativa aparece la comunidad. Pero no, perdón Ana, ahí cierro la idea, no, no necesariamente la comunidad como la podemos entender nosotros, sino en el sentido de comunión, de cuánto como seres humanos estamos vinculados sin tenerlo tan presente. Y lamentablemente la pandemia hoy nos los pone de nuevo sobre la mesa. Sí, Ana. No, lo que quería decir, Lorena, que me surgió y me parece tan interesante de la magia de la comunicación, ¿no? Y de que cuando se encuentra tanto la víctima como el ofensor pueden surgir cosas maravillosas y que a nosotras como mediadores también nos ha llenado el corazón y nos ha dejado emocionalmente, aunque no nos queremos involucrar, emocionalmente involucradas, cuando a veces la víctima, al escuchar al ofensor, su situación, su historia, le ofrece ayuda al ofensor. Mira cómo te puedo ayudar. Yo tengo personas, yo tengo una prima que es psicóloga que te puede dar una mano. Te podés venir a restaurarla, a ayudarme a pintar mi casa. Bueno, y aparecen todas esas magias que surgen solamente de la interacción en la comunicación. Sí, porque no siempre lo que quiere la víctima es que pague el castigo y que ese modo de pagar el castigo sea la cárcel, que sea privado de la libertad o que sea, o que tenga una consecuencia mayor en su vida. No siempre es lo que la víctima persigue. Exacto. A veces el castigo no les alcanza, no es lo suficiente. A veces también quiere recibir un pedido de perdón, ¿no? O saber qué hiciste con la computadora que me robaste, qué hiciste con el dinero que te llevaste, o algún objeto de valor sentimental que era un objeto de valor sentimental para mí. ¿Qué lo hiciste? ¿Para qué te sirvió? Son preguntas. Sí. Tal cual, o ¿por qué me elegiste a mí? ¿Y por qué yo? ¿Por qué de entre todos los que iban caminando por la cuadra me sacaste sí, la billetera a mí, no a otro? Tal cual. Bueno. A veces todas esas necesidades, los mediadores solemos decir, bueno, los intereses de las partes, los temores, los deseos, las expectativas, todo eso es lo que intentamos traer. Y esto se logra solamente con la participación y el protagonismo, como vos habías dicho y como se dijo durante la charla, del ofensor, de la víctima, de la familia, a veces que está alrededor, y solamente instando o dando espacios para ese encuentros de reflexión, y que es diferente a la justicia penal, porque la justicia penal, lamentablemente, venimos ya transitando ese camino donde se separan a las partes, las considera partes no participantes, ajenas al proceso, y expropia la situación conflictiva y la toma el Estado en cabeza del Ministerio Público y controla el proceso ella misma, ¿no? O sea, él mismo, el Ministerio Público. Y bueno, y las partes no se comunican. Entonces quedan esas cosas, esas explicaciones sin darse uno hacia el otro, o sea, no arrima en forma humanitaria a las partes. Por eso es importante generar y recrear espacios de reflexión. Bueno,
No sé si, Sí, genial. Y en que esto era que más o menos. decía María, esto de crear y recrear espacios de reflexión, veía ustedes en esta diapo que volví, que es la mediación uno de los modos en que esto puede ocurrir. Hoy en día han surgido otros que no son nuevos, son bastante viejos, pero sino que se ha ido investigando y trabajando un montón más, que tiene que ver con las conferencias donde se convoca no solamente a la víctima y al autor y al entorno familiar y al entorno social, a procesos de diálogo o círculos de sentencia donde participan en ocasiones el juez, el fiscal, los defensores, el autor, la víctima, la comunidad, para tomar una decisión respecto a cuál va a ser la consecuencia de ese hecho que ocurrió. Pero todo eso se trabaja en procesos, como decía Ana recién, de tipo reflexivo, dialógico fundamentalmente, donde es la palabra lo prioritario. Esos son algunos ejemplos de los múltiples procesos y programas que existen dentro de la justicia restaurativa. Sí. Sí. Yo lo que quería decir que la mediación es una forma de resolver conflictos donde interviene el ofensor, la víctima, el ofensor, la comunidad, pero que es una herramienta de la justicia restaurativa. Es una de las herramientas. ¿No? Como esto que vos dijiste recién y que recién mencionaste. Sí, tal cual. No podemos negar que en algún momento, sobre todo en algunos mm, escritos que yo he leído vinculados a la mediación en conflictos penales, como bastante originarios, estaba en dudas en dudas esto de si la mediación que trabaja con conflictos que provienen del sistema de administración de justicia penal tiene que ver o no con la justicia restaurativa. Y sí, tienen que ver, necesariamente viene de la mano porque aparecen todos estos otros principios y valores que necesariamente se ponen en práctica desde los procesos de mediación. Ahora, eh, también existe que no todos los procesos de mediación del conflicto penal son necesariamente restaurativos. Tal cual. ¿Y por qué nos parecía con Ana María importante hacer esta distinción? Porque no siempre podemos trabajar con el resto del entorno familiar o social, no siempre es posible que el acuerdo al que las personas arriben tenga algún impacto o alguna trascendencia en la comunidad. Desde un punto de vista más amplio, yo les diría que sí, que en general la mayoría de los procesos de mediación tienen un tinte restaurativo, pero por una cuestión más de modo de comprender, de filosofía, les podría decir. Porque en la práctica no siempre sucede. Hay procesos de mediación que se llevan absolutamente a cabo en audiencias privadas y las personas no desean encontrarse. No obstante, existir la posibilidad de llegar a compromisos mutuos. Y bueno, y en esas situaciones, en esas condiciones, más de una vez las mediadoras, los mediadores nos preguntamos si eso tuvo impacto restaurativo o no. Por eso solemos ser como cuidadosas e intentamos ser precisas respecto a, bueno, en ocasiones sí es posible y en otras no. ¿Eso lo hace más o menos importante? De ninguna manera. Giselle, ¿querías comentar algo? Porque vi que activaste tu micrófono. Sí, vos sabés que para organizarme pensaba, bueno, qué criterios podría, digamos, reunir para decir cuándo un proceso es restaurativo y cuándo no. Y pensé, conforme a lo que ustedes dijeron, en que primero tiene que haber un proceso dialógico, es decir, la posibilidad de comunicación entre las partes. La segunda es que esté vinculado con los intereses, tanto de la persona denunciada como de la víctima del hecho ilícito.
Y el tercero entonces es el resultado, es decir, que el acuerdo al que se llegó puede haber sido trascendente en la comunidad en la que se insertan las partes. No sé si entendí bien, si al menos esos tres elementos deberían estar para calificar como restaurativo un proceso. Sí, porque esto último que traes, y que tenía que ver con lo que veníamos hablando, del impacto en la comunidad, tiene que ver especialmente con este aspecto vincular o relacional, que no siempre, cuando yo llego a un acuerdo con la otra parte, esto trasciende las relaciones humanas, no solo de los implicados, sino del resto. En un ratito con Ana María habíamos rescatado como dos situaciones para compartirles y me parece que con la situación de los vecinitos, Ana, Sí, de tiene primos que ver. vecinitos, me parece que va a quedar quizás como más claro esto que intentamos transmitir, porque nos parece que ese no fue necesariamente un proceso de mediación restaurativo y cuándo sí. Que yo puedo Perfecto. esto que traes, Giselle, me sirve a mí en este momento y probablemente a Ana María para transmitirles que en ocasiones nosotros diseñamos como mediadores, mediadoras, un determinado proceso mentalmente, que luego se traduce en algunas estrategias. ¿A quién voy a llamar primero? ¿A quién después? ¿Convoco en este momento a alguien más del entorno? No, cuando aparecen los profesionales, los abogados y abogadas. Digo, a eso me refiero con estrategia. De todas maneras, todo ese proceso, ese encuadre de trabajo es muy versátil en los procesos de mediación. ¿Y por qué es versátil? Porque procura ir acompañando el proceso de las personas, que no es el mismo que uno de antemano cree o supone que va a ocurrir. Entonces, eso hace que en ocasiones lo que nosotros considerábamos que podía avanzar hacia un lado termina saliendo para el otro, o viceversa. En ocasiones recibimos un expediente y uno lee y dice, esto va a ser fantástico, sencillo, porque la persona en la denuncia dice, no, yo quiero conciliar con la otra parte, sí, porque nos conocemos y hace 20 años. Y bueno, y cuando uno empieza a trabajar desde la palabra, les aseguro que más de una vez esas situaciones que de antemano se presentan como sencillas suelen ser las más complejas, que demandan muchas más reuniones, mucho más tiempo y demás. Ani. No, lo que quería decir de eso y me hiciste acordar que muchas veces hay situaciones que dicen, sí, quiero conciliar, entonces uno se entusiasma y convoca a una parte, convoca a la otra, y lo que ha querido la víctima solamente es reprochar, cargar de cosas negativas al ofensor, y bueno, o vengarse, y bueno, y ahí hay límites donde la mediación no puede prosperar porque está lleno de cositas negativas que uno no, de mucha ira, de mucha violencia, entonces, bueno, es un límite a la mediación, ¿no? También tiene que existir la actitud de las partes en querer conciliar o querer llegar a un acuerdo. Que eso, bueno, eso es el tema de que por la importancia de las reuniones privadas, informativas, y bueno, ir indagando, ¿no? E incursionando en el conflicto, porque lo que aparece en la denuncia es solamente el reflejo de una puntita del iceberg de lo que pasa y solamente, y de lo que está debajo, bueno, eso es lo que surge cuando tenemos las reuniones preliminares y a veces podemos llegar a las conjuntas. No siempre. Pueden también a producirse incomparecencias. Bueno, eso está todo en el desarrollo de este encuentro que tenemos. Sí, tal cual. En esto que decía Ana María del iceberg, ahí lo podemos ver en esto del conflicto penal y el conflicto en sí.
nosotros entendemos que cuando alguien realiza una denuncia, indudablemente está requiriendo algo. Ese algo podemos mirarlo desde cuál es su posición, qué es lo que está reclamando, qué es lo que está exigiendo al Estado, al sistema para que se active. Y ese sería, podríamos decir nosotros, el conflicto penal. Y es algo con lo que nosotros en los procesos de mediación no podemos trabajar. Digo, si esa persona es autor o no, si es responsable o no, si hay otros participantes, si la sanción que a esa persona le corresponde por eso que cometió es A, B o Z, no hace a nuestra labor, porque nosotros no intervenimos en eso. Por eso en ocasiones creo que es difícil que un modelo de justicia no exista en relación a otro. No son excluyentes, para nada. Ana María recién decía, hay víctimas que lo que necesitan es nada más ni nada menos saber que ese otro tuvo una consecuencia y que eso lo dispuso la justicia en su representación, digamos, y eso es lo que a esa persona la va a satisfacer. Claramente, con esa persona no podemos trabajar desde ningún tipo de dispositivo que procure el diálogo, que procure la reparación, que procure reconocer cuáles son sus necesidades y demás, porque está persiguiendo otra cosa. Esa distinción de cuál es, digamos, su interés, no su posición, es lo que nosotros procuramos pesquisar en estas primeras conversaciones que tenemos con las personas. Las paso a y después la vuelvo, que están en este momento que le llamamos de reuniones preparatorias. En los procesos de mediación, lo primero que nosotros hacemos es tener conversaciones a solas con cada una de las partes. Y estas conversaciones a solas, ¿con quién las tenemos? Con las personas que nosotros entendemos que tendrían en principio un interés en relación a eso y que son las que surgen del expediente, porque nosotros trabajamos cuando nos llega el expediente penal, o en algunas ocasiones nos llega un breve relato y las partes identificadas. A partir de ahí es que empezamos a trabajar, a abrir el dispositivo e intentar reconstruir junto a las partes otro tipo de proceso. Ana, no sé si querías decir algo. Sí, que bueno, que el reconocimiento, esto de los participantes, que el reconocimiento y la voluntariedad de la existencia en ¿qué dice ahí? Del conflicto. Bueno, que es importante ayudar a las partes. Generalmente nosotros comenzamos cuando llega el expediente a mediación, enviado desde la Fiscalía, generalmente de la Fiscalía o desde la Defensoría, que se hace una preadmisión, nos llega a nosotros hacemos, de acuerdo al mediador que le toque el expediente, también hacemos otra admisión. ¿Y qué hacemos? Generalmente llamamos o tratamos de comunicarnos telefónicamente con la víctima y decimos, bueno, somos fulanito de tal, somos el mediador del Cuerpo de Mediadores del Poder Judicial de Mendoza, estamos aquí para escuchar porque nos ha llegado un expediente caratulado así, así. Generalmente no alcanzamos a terminar de decirle a la persona quiénes somos y que llegó el expediente cuando escuchamos, cuando empezamos desde ahí a construir nuestro rol de mediador. Y nos dice y nos cuenta gran parte de su historia y bueno, y desde ahí comenzamos a escucharnos nosotros y a generar la confianza en el mediador, sobre todo en el mediador. Así que bueno, esa sería una de las participaciones importantes y escuchando a las personas y que se sientan validadas en esa escucha, rescatando sus preocupaciones, sus inseguridades
y decirle, mire, yo sé que usted tiene muchas cosas importantes, mucho dolor en esta situación, la percibo con inseguridades, y nos gustaría que si usted está de acuerdo en darle una fecha para una mediación, usted va a estar sola en la mediación. Sí, bueno, pero es que yo no quisiera estar sola, yo quisiera ir con mi marido. Señora, usted puede venir con su esposo, si usted si eso la hace sentir bien, venga con su esposo, le vamos a dar una fecha para la mediación. Y le queremos contar que la mediación es voluntaria, siempre que usted se sienta tranquila, la mediación es voluntaria, los mediadores somos imparciales, no estamos a favor de uno ni a favor del otro. Este encuadre que lo hacemos en forma repetida muchas veces, o en la medida en que sea necesario, porque a veces la gente en ese aturdimiento que tiene y en esa necesidad de contar la situación, y uno le cuenta, mire, la mediación es voluntaria, sí, lo escucha, pero no lo capta en su real magnitud porque tiene todavía muchas cosas para decirnos. Entonces, quizás en la audiencia preliminar, en la audiencia donde nosotros rescatamos las primeras informaciones, ahí le volvemos a hacer el encuadre y decirle que la mediación es voluntaria, que nosotros somos imparciales, que no estamos a favor de una parte ni a favor de la otra, y que si está de acuerdo en algún momento y quiere aceptar la mediación, nosotros podríamos citar a la otra parte, y si está de acuerdo la otra parte y esa parte, algún día tener una audiencia conjunta. Perdón, Ani, y Sí. antes Giselle, porque vi que Continúa. activaste de nuevo tu micrófono. No, en Sí. realidad, para las personas que tienen formación en mediación o han visto un poco más en relación a esto, nosotros trabajamos con las herramientas de los procesos de mediación en general, que todos hemos estudiado, herramientas comunicacionales diversas y herramientas más estructuradas. El encuadre de trabajo es similar a lo que ocurriría en una mediación de otra índole, por ejemplo, familiar o comunitaria. De todas maneras, la estructura de ese encuadre tiene algunas diferencias, que es esto que Ana les estaba compartiendo en relación a estos primeros encuentros privados que tenemos con las partes y demás. Y después quiero puntualizar algo respecto al rol, pero Giselle, si querías preguntarnos o traer algo. ¿A quién le...? Giselle, que vi que activó su micrófono. Veo cuando activa el micrófono, entonces me da la pauta de que hay algo que quiere compartir. Está muy bien, gracias. En realidad quería preguntarles el paso anterior al llamado a una de las partes, ¿no? ¿Siempre es a pedido de parte en el marco? Primero, me quedó claro que siempre es después de la denuncia. Siempre. Sí. Nunca hay la posibilidad de intervenir previamente. Siempre desde nosotros, esto es desde el área de mediación penal, del cuerpo de mediadores, del Poder Judicial, no. Porque en ocasiones hay personas que se acercan a preguntar, pero nosotros no podríamos intervenir. Ahí sí, quizás si no hay denuncia, puede trabajarse, que en ocasiones es lo que hacemos, contactarlos o derivarlos con alguno de los otros centros de mediación, de la Universidad Nacional de Cuyo, de los centros de acceso a justicia, a ustedes, ahora que ya está más estructurado, del Colegio de Escribanos también, que serían como otra serie de recursos que trabajan en relación a la mediación, pero ya sin la denuncia. Nosotros sí o sí es cuando la denuncia. Sí, acá también le están diciendo de la mediación comunitaria, también los podemos derivar a mediación comunitaria, cuando no hay una denuncia. Tal cual. Bien, y después de la denuncia es a pedido de parte. Es decir, hay una de las partes que le pide al fiscal que dé lugar a la mediación. Puede ser, o puede ser directamente porque el fiscal o la fiscal entienden que es viable trabajar eso y sin que las partes tomen conocimiento, nos lo deriva a nosotros y nosotros somos quienes ponemos en conocimiento de las personas que tenemos nosotros su situación y qué es lo que hacemos, lo que les comentaba Ana.
¿Para qué es que los estamos llamando? ¿Para qué los estamos invitando? Yo quería... Puede ser a solicitud de parte o directamente a criterio del fiscal. Por eso nosotros no trabajamos independientemente de, del sistema de administración de justicia. Siempre el fiscal es el dueño o la dueña del proceso. Es el primer, digamos, la primer persona que manifiesta la voluntariedad en la mediación, que va a ser el fiscal. Porque si bien la voluntariedad depende luego de las partes, ¿qué pasa si el fiscal nos dice, no, en este caso no me parece, se aplicaría el criterio de oportunidad? No me parece aplicarlo y no lo voy a derivar a mediación. En ese caso... Puede uno quedarse con eso, digo, y especialmente ustedes, que abogados y abogadas, pueden quedarse con ese planteo o pueden en realidad fundamentar de por qué entienden que sí y ahí alguien más debería resolverlo probablemente. En consonancia, digo, con toda la normativa que existe en relación a esto. Y además el fiscal no podría oponerse por el solo hecho de decir, no, yo me opongo. Tiene que fundamentar bastante por qué no. Porque los criterios de oportunidad así están enmarcados, digamos, legalmente, no es de la nada. Lo que yo quería aportar, que es muy importante la denuncia, primero para que ingrese al sistema penal, para que haya un tipo de intervención por un tercero, y que es muy interesante porque, principalmente en los jóvenes, porque comienzan con el robo de una zapatilla, y si uno no pone la denuncia, si el particular no la insta la denuncia, después del robo de la zapatilla puede haber una escalada en el tema del camino delictual, y bueno, y lo que tiene de importancia lo restaurativo es que no siga el camino, o sea, que termine en un homicidio, ser un homicida. Entonces la importancia de poner la denuncia es para evitar, es preventivo, para que no sea reincidente. Como es educativa la justicia restaurativa, entonces quizás queda con el robo de la zapatilla, intervenga el mediador y con estos procesos reflexivos pueda hacer un camino de, de hacer lo correcto, ¿no? A ver, en esto que dice Ana, a mí en ocasiones me ayuda a pensar la denuncia como similar a lo que ocurre cuando alguien tiene un conflicto. Y porque, a ver, delitos, situaciones, delitos, borremos eso. Situaciones que podrían quedar tipificadas de acuerdo al Código Penal, miles, millones probablemente, pero no todas las personas se acercan a una comisaría a iniciar un movimiento que tenga que ver con una solución. Entonces, ¿por qué digo que me ayuda a pensarlo? Porque hay personas que ante una situación que entienden ha transgredido alguna norma, porque si yo voy no necesariamente sé cuál es la norma que se transgredió, pero sé que algo pasó, voy y denuncio porque estoy solicitando que alguien se ocupe de tramitar eso. Por eso digo que me ayuda a pensarlo en ocasiones como un conflicto. Y hay personas que ante un conflicto familiar acuden a un mediador, otros que acuden a un abogado, otros que acuden a un terapeuta. Hay quien lo habla con la familia o con los amigos para encontrar, me explico, hay un montón de recursos viables, pero quien de algún modo necesita que se movilice el sistema, el sistema penal, es porque hay algo que está sintiendo que no está siendo satisfecho. Y que en ese proceso hay otro que debería tener una participación protagónica, que es el que presupone autor. De todas maneras, que ese primer momento se inicie no significa que para todas las personas después persista. Porque si no, no sería posible que la víctima acepte participar de un proceso de mediación o que esté de acuerdo en
que el autor repare el delito y que no tenga nada que ver con ella. Digo, las distintas vertientes posibles de salida a la sanción penal. Por eso también nuestro rol es de... Hay una autora, Virginia Domingo, que hace un tiempo vengo escuchándolo y me parece una bonita descripción del rol de tercero, de este rol que tenemos los mediadores y las mediadoras. Y ella habla de parcialidad equilibrada. No habla de imparcialidad ni, ni de parcialidad y demás, o neutralidad, sino ella dice, nuestro rol es de parcialidad equilibrada, porque cuando llegan las personas, nosotros sabemos que hay alguien que por lo menos a priori en el sistema penal está siendo mirado como posible autor, porque no siempre los expedientes que nos llegan, les decíamos recién, hay ya hay una imputación, más de una vez ni siquiera hay imputación, entonces se puede presuponer el autor o no. Entonces nuestro rol es de parcialidad equilibrada, lo que no significa que nosotros no atendamos a la persona denunciada con el mismo respeto hacia sus derechos, hacia sus necesidades y hacia sus intereses. A sus garantías constitucionales. Exactamente. Sí, lo que es importante en eso, que es verdad, no es como en familia, donde existe un equilibrio en cada una de las partes. En mediación penal es esto de la parcialidad equilibrada, porque es esto que vos decías, hay un presunto autor de un hecho. Y que es bueno que sepan que hay una situación, no en forma amenazante, uno se lo va a decir, pero sí que hay una situación donde él está involucrado legalmente, que está complicado y que tiene que estar asistido por un abogado, y bueno, y que ahí está, es ese como un desequilibrio, ¿no? Pero que los dos son tratados en forma emocionalmente contenida, tanto el futuro ofensor, diríamos, o el presunto ofensor, y la víctima. Emocionalmente también están tratados iguales, pero tiene claro el presunto ofensor de la situación legal en que está involucrado. Esto tiene que ver también con eso que nosotras mencionamos como actitud mediadora. Esto tiene que ver con ser equidistante, con ser empático, con ser respetuoso, cuando nosotros trabajamos en mediaciones con conflictos provenientes de la justicia penal, les aseguro que tenemos que hacer un gran trabajo interno. Porque si nosotros consideramos que todos los delincuentes deben estar en X lado, no vamos a poder trabajar, por más que hagamos un gran esfuerzo. Nuestros supuestos, nuestros preconceptos y demás, sabemos muy bien que se traducen en nuestras actitudes, en nuestros gestos y demás. Entonces, no vamos a poder lograr esta parcialidad equilibrada. Por eso consideramos que es muy importante el trabajo que hacemos también internamente y en el sentido de que nuestra actitud refleje nuestros pensamientos y nuestras creencias para lo que podemos hacer con este tipo de dispositivos junto a estas personas. ¿Cómo? ¿Qué situaciones? ¿Qué temas? Todo lo que tenga que ver con la agenda y los intereses lo ponen las personas, no los ponemos nosotros. Nuestra tarea es acompañarlos lo mejor que podemos en relación a eso. Y hemos indicado también esto del intertransdisciplina, porque los equipos, ojalá trabajamos, el servicio nuestro, como ustedes muy bien saben, es público, es como todo lo público está desbordado, lamentablemente. Entonces, nosotros lo ideal es poder trabajar en comediación y comediación interdisciplinaria. Mediadores, mediadoras provenientes en el cuerpo de mediadores actualmente, de la psicología, de las ciencias jurídicas y de las ciencias sociales. La realidad es que en más de una ocasión estamos trabajando a solas y, salvo algunas situaciones que así lo requieran, o con un contacto permanente entre nosotros
para ver cómo acompañar mejor un proceso, tenemos esos encuentros conjuntos. Pero lo ideal, digo, si nosotros nos basamos en modelos fantásticos referidos a cómo deben implementarse programas o procesos de mediación con enfoques restaurativos, es equipos de trabajo en cada una de las situaciones. Bueno, se va haciendo lo que se puede y con los recursos que hay. De todas maneras, del mejor modo posible siempre. Ani, ¿te parece que sigamos para contar un poco? Sí, porque se nos está haciendo el tiempo, ¿da? Les comentó Ana cómo se desarrollan de algún modo estas reuniones preparatorias, y si las personas aceptaran participar del proceso, vamos a poder mantener reuniones conjuntas o individuales. Les decía yo hace un ratito también que los procesos de mediación penal en ocasiones se hacen todos de manera individual, siguiendo básicamente la estructura de lo que se llama el texto único, donde el rol del mediador es mucho más protagónico porque se reúne con cada parte por separado, pero en pos de las propuestas que ellos van teniendo y de los intereses que están surgiendo. Y una última instancia de seguimiento, que esto es otro aspecto diferencial de los procesos de mediación en conflicto penal respecto a otros dispositivos. La realidad es que hoy lo que nosotros hacemos es, en algunos procesos de mediación se hace seguimiento, que puede ser, generalmente no, es siempre pactado con las partes respecto a la modalidad, si va a ser presencial, si va a ser por teléfono, si ellos nos van a tener que llamar o nosotros los llamamos a ellos, etc. Queda usualmente reflejado en el acuerdo, y porque lo ideal serían las instancias de seguimiento de todos los acuerdos posibles, pero por lo mismo que les contaba recién, no tenemos la posibilidad humana hoy de sostener eso. Entonces son aquellas situaciones en las que de algún modo aventuramos que es necesario un acompañamiento de las partes en lo cotidiano, en cómo ese acuerdo se lleva a lo concreto, a la vida real, más allá de lo que se plasmó en el papel y las personas tienen en su cabeza. ¿Algo más que quieras decir de eso? Si no, ¿te parece que compartamos, Ana? No sé, por mí no, porque se nos está haciendo la hora. Sí. Vamos, entonces contamos un rápido alguna de las situaciones y... Fuimos vecinitos, qué interesante. Esto fue un caso que nos llegó a Lorena y a mí, que fue muy interesante. Turbación de la tranquilidad pública y privada de un juzgado de falta, donde habían denuncias cruzadas, eran 2 matrimonios y era respecto a era entre las esposas de ese matrimonio. Bueno, como en todas denuncias, lo que vemos es el conflicto manifiesto, que el conflicto manifiesto había sido porque se habían peleado los perros de una familia con los perros de la otra familia. Que los convocamos, tuvimos 9 audiencias, durante 3 meses fueron las audiencias que tuvimos, y tuvimos determinados trabajos, estrategias con Lorena pensando. En la primera audiencia fueron invitadas cada una de las denunciantes, no fueron, después las invitamos, cada una con sus esposos, fueron a las audiencias, y bueno, y es como se da en toda mediación. Lo primero que se hace, la culpa la tiene el otro, resulta que una de ellas tenía una hermana discapacitada y decía que se burlaban de la hermana discapacitada cuando iba a barrer la vereda, que la hija del otro le echaba agua a la hermana discapacitada en las piernas cuando iba a barrer la vereda, que entonces la otra señora decía, yo era amiga, yo soy amiga del esposo de los vecinos, de hace 29 años que nos conocemos, yo no entiendo por qué pasa esto, lo que pasa es que la culpa no es de él, la culpa es de la señora desde que él se casó, y la culpa es de esta señora porque nosotras somos diferentes.
porque ella pertenece a otro barrio. Eran cosmovisiones diferentes para cada una y percepciones diferentes de cada una, y una echándole la culpa a la otra de la situación. Bueno, empezamos a trabajar en audiencias privadas, nosotras con la intención algún día que cambiaran la percepción y quisieran mantener una conjunta, porque la conjunta nos iba a favorecer mucho más, porque había mucha emoción en cada uno de los denunciantes y de las denunciantes. Todo esto lo que les contamos es que las señoras cuando fueron con los esposos eran ellas las que estaban involucradas emocionalmente, y los esposos se mantenían como fuera de la situación, ¿no? Entonces, para nosotros la intención nuestra era una conjunta para que esas emociones se dieran a la luz, para que hablaran de sus intencionalidades, porque habían habido amenazas muy fuertes, y una de ellas había amenazado de muerte a la otra. Nosotras trabajamos texto único, tratando de arrimar las percepciones de una y de la otra. Tratamos de trabajar, y fue lo más fuerte que trabajamos, fue la relación entre el esposo de una de las partes con la señora de la otra parte, porque eran los vecinos prístinos, los que se hacían 29 años que se conocían, que nunca habían tenido problemas. Bueno, así pensando, y cada vez que terminábamos una reunión decíamos, ¿a quién vamos a invitar? Y bueno, así fue que invitamos también a las hermanas de uno de ellos. ¿Cómo terminó la situación? Se empezaron a sentir involucrados y como que alguna responsabilidad tenían en la situación, y eso fue lo mágico, lo interesante. Pero para mí, y que lo he charlado con Lorena también, para mí lo más interesante que pasó, y quizás más difícil, fue que era transmitir, que nos dieran la autorización a nosotros de poder transmitir la intención de cuando se profirió esa venganza de muerte, no había sido con intención, sino que había sido en un momento de rabia, de bravura, de enojo. Bueno, hasta que rescatamos el permiso, lo copiamos, yo me acuerdo que lo transcribimos, y chequeamos. ¿Usted querría entonces decirle así, 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 que no fue la intención, que fue en un momento de enojo? Sí. ¿Se lo podemos transmitir? Sí. Bueno, eso fue el momento crucial que, al transmitírselo a la otra parte, que nos llevó a poder hacer un acuerdo de convivencia, donde quedaron como referentes los prístinos vecinos, que cualquier situación que se presentara de ahí en adelante, ellos iban a ser los referentes para comunicarse, y que eso, cualquier situación de la familia, se transmitía a ese referente, y ese referente se comunicaba con el referente de la otra familia, y así viceversa. Bueno, fue muy intenso, fue muy interesante. También hubo 2 seguimientos, uno creo que a los 3 meses y el otro a los 7 meses, y las cosas continuaron bien, en paz. Lo que sí, lo favorable en este caso, que yo me acuerdo, era que estábamos legitimadas nosotras como mediadoras, legitimado el proceso, y lo interesante que ellos no querían seguir con esta situación, querían terminarla ahí. Esas eran las fortalezas que teníamos nosotros en este tipo de caso, que fue muy interesante, que fue el que publicamos que salió publicado en el 6º Congreso Mundial de Mediación. No sé si vos querías agregar alguna cosa más, Lorena, que te acuerdes. No. No, no. Ana, ¿podemos decir en este caso que hubo una mediación penal? Y te pregunto, ¿podemos decir que hubo un proceso restaurativo? Bueno, eso lo charlamos con Lorena y consensuamos en que no hubo un proceso restaurativo.
Primero porque no participó la comunidad, aunque sí participaron las hermanas de ellos. Pero ¿qué pasó? También habían denuncias cruzadas y había equilibrio de poderes. Y en los procesos restaurativos, esto que decía recién Lorena, como que hay un aparente desequilibrio en el proceso. ¿No? Entonces, para nosotras no consensuamos en que no fue restaurativo. Aunque sí estábamos abiertas a que lo fuera, siempre abiertas a que lo fuera. ¿Alguna cosa más? Muy bien. Sí, en relación a esto de lo restaurativo, otro aspecto que hacía que nos inclináramos por el no enfoque restaurativo fue porque el tema de la responsabilidad, pero no la responsabilidad legal, sino la responsabilidad en relación a los otros, cuánto yo soy protagonista de esto que está sucediendo. Como ese pilar de los procesos restaurativos no estaba del todo dado en todos los participantes. Y eso que esta situación ha tenido como el análisis que hicimos ahí a corto plazo, y con los años siempre lo seguimos hablando, y ahora hace poquito lo habíamos hablado nuevamente. Nos parece que este fue un proceso estrictamente de mediación penal. Bueno, sigamos. Sí, les contamos otro en el que hemos estado Sí, trabajando el disculpen, año tuve un pasado. traspié y me desconecté sin querer. No sé, Giselle, si respondimos tu pregunta o querés sumar algo más. Sí, perfecto, no, perfecto. Bueno, Sigamos adelante. vamos, y vos nos avisás también respecto a los tiempos. Este otro que queríamos compartir con ustedes, acá sí nos parece que estaba claramente lo restaurativo. De hecho, en este proceso sí hasta trabajamos con círculos restaurativos. Esto lo pudimos leer después, no cuando lo estábamos haciendo, sino después hemos podido leerlo de este modo. Y lo trabajé junto a dos compañeras más, colegas del equipo, Nancy Boronat y Nancy Villalobos. Y es una situación que nos llegó derivada de un juzgado de la cuarta circunscripción, una situación muy delicada que tuvo bastante trascendencia pública, y que la juez interviniente entendía que había que avanzar un poco más allá de lo que ella ya había dispuesto. Ella ya había dispuesto una intervención a cargo del equipo de la Unidad de Medidas Alternativas del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, y los profesionales de esta unidad ya estaban trabajando con 3 de estos jóvenes. La complejidad aún mayor de esta situación es que había participado un adulto, y le puse de título de celebración trágica, sin conversarlo con mis compañeras con quien lo trabajamos, pero me parecía que había sido después de un cumpleaños que habían salido y habían agredido a un joven que no vivía en la provincia, que estaba viviendo fuera. Y cuando nos solicita la jueza la intervención, la verdad que nos preguntamos entre las 3, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer y hacia dónde? Y como siempre arrancamos por las audiencias preliminares, estas reuniones privadas. Y nos tomó 4 o 5 encuentros de reuniones privadas con cada uno de los jóvenes, así como con sus familiares. Ellos en ese momento, cuando nosotros tomamos contacto, no estaban trabajando, no estaban viviendo con su familia de origen, sino que se había dispuesto otra medida desde el juzgado. Entonces tomamos contacto con la persona con la que ellos estaban viviendo, así como con su entorno familiar cotidiano, digamos, más cercano. Y luego de avanzar en las conversaciones con todos estos jóvenes, que no estaba aceptado el proceso de mediación así, por eso el diseño fue como construido en el camino, tomamos contacto
en un proceso de mediación online con el joven víctima, que él de algún modo refirió no tener interés en la mediación, no porque no le pareciera positivo el dispositivo, le parecía que estaba muy bueno, pero él sentía que para él la situación ya estaba, que no tenía como mucho más para solicitar y que todo lo que se pudiera hacer en pos de evitar que esta situación se repitiera a futuro, para él estaba como cubierto. Entonces eso hizo que el foco pudiera empezar a estar nuevamente puesto en relación a estos jóvenes eh, autores, no respecto al adulto, porque nunca nos derivaron la situación del adulto, sí trabajamos todo el proceso con los jóvenes y lo hicimos de modo muy articulado junto a los profesionales de la unidad de medidas alternativas que ya estaban trabajando con ellos. Convocamos también al INADI porque había tenido una intervención bastante importante en este proceso, con la jueza en reuniones, digamos, también con ella respecto a cada uno de los movimientos que íbamos entendiendo eran apropiados, y con el municipio. Entonces, en este caso, el dispositivo de la mediación entendíamos que no era viable y consideramos que había que empezar a, digamos, que el dispositivo apropiado iba a ser desde algún programa alternativo de justicia restaurativa. Y en esa línea es que empezamos a trabajar junto a los jóvenes y fuimos co-construyendo el proceso en relación a los jóvenes, en relación a sus familias, a los profesionales de medidas alternativas, y esto decantó en un trabajo en la comunidad. Nosotros viajábamos a la zona de la cuarta circunscripción, no quiero precisar mucho más datos de la situación, porque además no es tan lejana en el tiempo, por eso no digo a dónde, pero viajábamos nosotras también para allá, y empezamos a mantener círculos de diálogo, en principio con los jóvenes, con los familiares y los profesionales de UMA, y posteriormente surgió la necesidad de convocar también a referentes comunitarios municipales. Y esto surgió desde los mismos jóvenes. Este proceso concluyó en una última reunión en la que estaban todos estos actores que les menciono, y en las que se pudo empezar a trabajar en qué cosas era importante asumir como protagónicas en relación a los jóvenes desde el municipio, y quienes aportaban en ese sentido eran estos mismos jóvenes que habían sido considerados responsables. Fue un proceso bastante extenso en el tiempo, que nos demandó un montón de trabajo a cada uno de los equipos que pudimos hacer nuestro trabajo, y que creo yo, a la distancia y sin haberlo compartido con mis compañeras, la articulación entre las instituciones, fundamentalmente entre los profesionales de UMA y nosotros desde mediación, fue lo que ayudó a ir construyendo un proceso que tuviese fundamentalmente una mirada restaurativa y que decantó en un resultado restaurativo. Pero el resultado no estaba puesto por nosotros de antemano, digo, fue lo que las mismas personas, los mismos jóvenes con sus familias pudieron ir haciendo. Esa última reunión, si uno pudiera hacer, digo, haber tenido una foto de las primeras conversaciones con ellos y esas últimas, donde ellos se asumieron absolutamente como protagonistas, del modo en que hablaban, de cómo se presentaron, de cómo se dirigían a esos otros adultos en esa reunión, la verdad que era un claro ejemplo de qué es esto restaurativo cuando queremos contarlo y resulta tan difícil desde la teoría. Qué interesante, la verdad. Está muy bueno esto que han traído dos casos en donde podemos distinguir cuándo estamos en presencia de un proceso restaurativo y cuándo no. Y por otro lado, mencionabas esto de que les llevó un tiempo. En este segundo caso, celebración trágica, les llevó un tiempo todo este proceso. Si ustedes tuvieran que hablar de tiempos, ¿tienen algún promedio en el que comienzan a, digamos, a actuar y llegan a algún acuerdo?
Depende en ocasiones, depende de las situaciones, por la misma complejidad humana, pero en general lo que yo te puedo contar, sobre todo porque debo, bueno, por mi función tengo bastante presente registros y parámetros estadísticos que nosotros presentamos. Y desde el año pasado tenemos incluida una categoría que es la cantidad de días que nos demanda el- la cantidad de días de los procesos de mediación con acuerdo. Y los parámetros van de menos de 60 días, de 60 días a 120, de 120 para arriba y demás. Y para mi sorpresa, fundamentalmente, el 90% de los procesos de mediación con acuerdo, esta celebración trágica también nosotros la incluimos dentro del parámetro mediación, porque por una cuestión estadística no podemos recrear un nuevo ítem. Demandan el 90% de estos acuerdos demandan 60 días como mucho. Es decir, desde el momento en que nosotros tuvimos el contacto con las partes, que las mediadoras o mediadores tomaron contacto con el expediente hasta que ese proceso concluye, hasta que nuestra intervención concluye y se devuelve a la fiscalía o al juzgado, a quien nos lo haya derivado, 60 días, el 90% de las situaciones. El 10% restante está en su mayoría entre los 60 días, 61 días y los 120, y casos muy excepcionales que han demandado un año de trabajo, que en ocasiones no es que estamos teniendo audiencias todas las semanas, sino que son procesos en los que las personas en ocasiones han necesitado resolver cuestiones de documentación, de inscripciones y demás, que no son tiempos ni siquiera personales, a veces son institucionales de otros ámbitos, entonces muchas veces demandan eso. Ana María decía, el proceso de los vecinos nos demandó 9 audiencias, y eso transcurrió en un lapso de 3 meses de trabajo, paralelo a otros. Si yo lo tengo que comparar con los tiempos que lleva de trámite un expediente penal, es nada. Es nada. Nada. Y digo, no hace falta que yo crea en esto. Simplemente si muestro parámetros numéricos, siendo absolutamente objetiva, con criterios objetivos, la conclusión la sacan ustedes, ¿no? Ya lo creo. Esta mañana veía datos que hay del 2015 de Junta Federal de Cortes de los sistemas de administración de justicia, digo, todos datos del sistema penal de Mendoza, registrados por la Junta Federal de Cortes y superiores tribunales, hasta el 2015, no sé por qué después no hay informado, y los números son bastante tristes. Entonces hay algo que tenemos que hacer para trabajar de otra manera, porque hay resultados que la gente no está percibiendo, básicamente, ¿no? Nosotros somos un servicio y tenemos que responder como tal. Yo lo que quería aportar que esto de estos programas de justicia restaurativa es un proceso el que estamos transitando, y son procesos muy largos. Es un proceso educativo, terapéutico, y bueno, y eso nos va a llevar mucho tiempo. Pero aún así, digamos, esto que ustedes lo ven muy largo frente a un proceso judicial, no se percibe que sean tan largos, en realidad en esta cuestión comparativa de tiempos, ¿no? Chicas, ¿les parece que ingresemos en las preguntas porque estamos sobre la hora? No sé. Sí, cuando diga. Hay muchas preguntas, primero referidas a la competencia. ¿Qué tipo de delitos pueden llevarse a mediación? Y si hay algún protocolo acordada, algo específico que lo regule y dónde se puede consultar. Genial. Nosotros tenemos en Mendoza, saben ustedes muy bien que no tenemos ley de mediación penal, así que nos regulan 2 acordadas, y digo 2 porque la primera es del año 2008, que es la 21612 bis, que es la originaria, y que establecía algunos
parámetros y algunos delitos sobre los que poder intervenir. Hay una acordada reciente de mayo de este año que es vinculada a los procesos de mediación penal en línea. Esas dos son las acordadas que de algún modo regulan nuestra actividad. Respecto al tipo de situaciones en las que nosotros intervenimos, si bien la acordada 21612 bis establece algunos delitos, en la práctica la realidad es que eso se ha ido modificando. ¿Por qué se ha ido modificando? A solicitud de los otros servicios, del Ministerio Público, a solicitud de los juzgados penales de menores o los juzgados colegiados, como a veces hemos tenido algunas situaciones. Entonces, si bien en principio estaba como más claro que nuestra participación era en los procesos de la justicia penal juvenil, de jóvenes entre 16 y 18 años, también en los procesos vinculados a los juzgados de faltas y contravencionales y delitos correccionales. De todas maneras, el Ministerio Público tiene una resolución que establece también algunos lineamientos de persecución penal, que es la resolución 16/20, y eso hace que en ocasiones algunos pedidos no nos lleguen a nosotros. Pero también ocurre que a veces los juzgados, hemos tenido intervenciones acotadas, pero hemos tenido, donde nos han solicitado, previo a la audiencia de debate, intervenir. Digo, intervenir como cuando digo intervenir es brindando esta posibilidad de procesos de mediación, que es lo que sabemos hacer, no sabemos hacer otra cosa. Muy bien, y en función de eso también otra pregunta que surge es el momento del proceso en el que pueden intervenir. Por lo que he escuchado son diferentes, es decir, ustedes podrían intervenir en cualquier momento del proceso penal. Exactamente. Lo usual Bien. es, y digo lo usual porque hay como diferentes realidades en cada una de las circunscripciones. Nosotros brindamos el servicio en toda la provincia, con asiento cabecera en algunos departamentos, pero estamos en toda la provincia. Y hay algunas diferencias también respecto al modo de funcionamiento en relación a los entes derivadores. Pero usualmente nuestra participación es previo a la imputación o donde ya existe la imputación, y por parte del Ministerio Público Fiscal, si nos derivan, es en algunas de esas instancias. Si nos deriva alguno de los otros fueros, probablemente está más avanzado el proceso. Sí, y que en muchas ocasiones... ¿Y en causas archivadas? En causas archivadas no intervenimos. Porque en realidad el fiscal no lo ha solicitado así. Sí ocurre a veces, muchas veces, que cuando llega un expediente, en la historia del conflicto atrás, aparecen muchas situaciones o causas archivadas. Y nosotros en el proceso las trabajamos, porque esto que les contábamos recién, muy buena la pregunta, pues nos ayuda a mostrar un poco que no nos quedamos con el conflicto penal. Traemos toda esa cola que para la gente es su vida, es su padecer y es su sensación. Ana, ibas a decir algo y te interrumpí. ¿A mí? Sí, ¿no ibas a comentar algo? Que te interrumpí. Sí, no, que generalmente por lo menos los expedientes donde yo he tenido experiencia, ni bien se hace la denuncia, nos los han mandado a mediación. O sea que justamente en la etapa del conflicto, que no ha sido expropiado todavía por el proceso de la justicia penal. Así que en parte ha sido favorable eso, porque no ha habido revictimización o mucha revictimización, entonces nosotros lo hemos podido trabajar, porque nosotros esencialmente los mediadores somos mediadores del conflicto, nada más. No de penal, no de familia, somos mediadores del conflicto. Eso es lo que tenemos en común. Así es. Hay una pregunta específica respecto hay un caso específico que ha surgido varias veces en el chat que tiene que ver con
¿Qué pasa? ¿Qué sucede en el caso que estemos frente a una víctima de violencia de género? ¿Es posible llevar adelante una mediación penal? Buenísima pregunta, y ahí debo referirme a alguna normativa que existe y es: no es viable. Nosotros no podemos intervenir. De todas maneras, es un tema bastante discutido porque hasta desde el enfoque de la justicia restaurativa y del paradigma de justicia restaurativa hay algunos programas que están ya bien, porque me salió un cartel de conexión inestable. Sí, se escucha bien. Ahora se Bien, alineó sonido con imagen. perfecto. Em, Les decía que desde el paradigma de justicia restaurativa se están poniendo en práctica algunos procesos eh, restaurativos en situaciones de violencia de género. Y esto es, eh, tiene que haber atrás un gran equipo de trabajo de profesionales que acompañen a la víctima, que acompañen al victimario, eh, y en cuestiones muy, muy cuidadas. En ocasiones nos llegan expedientes, a veces no por las denuncias de violencia de género, sino que eso está, pero no es lo que está denunciado, y en realidad vamos trabajándolo con mucha cautela, siempre en audiencias privadas, y en ocasiones nosotros tenemos lo que le llamamos audiencias de admisión. Esto es conversaciones con la víctima, que a veces es una o dos reuniones, o quizás más, o contacto con algún equipo profesional si es que está interviniendo, a fin de evaluar la viabilidad o no del proceso. Yo lo que quería aportar ahí, que en cuanto a la violencia de género, el tema está, y esto que decía Lorena, en el cuidado, porque a veces se puede producir o ser disparador de escalada de conflicto. ¿Y cómo protegemos después a la víctima? Entonces, por ahí pasa el cuidado que hay que tener. ¿Mm? Sí, sí, hay que ser como muy cuidadoso en la evaluación de los tiempos, de cómo está la víctima, de qué recursos internos y externos tiene a disposición. En ocasiones se trata de un episodio aislado que ocurrió hace 10 años atrás, y que la mujer ha podido empoderarse y hacer todo otro proceso y entiende que sí es viable. Si ese fuese el caso, como a veces excepcionalmente sucede, probablemente lo trabajemos, y es muy probable que si existe una disposición judicial de prohibición de acercamiento o algo así, lo sigamos todo en privada. No podemos nosotros vulnerar la disposición de, de la justicia, digamos. Son casos bien Bueno, delicados. perfecto. Nos ha quedado clarísimo. La verdad, me parece que no queda mucho debate. Teníamos justo ayer con Lorena, hablábamos de doctrinas a veces que se oponen a la aplicación a gestionar el conflicto a través de estos procesos restaurativos, pero creo que nos queda claro que este es un modelo de justicia que no es excluyente de la otra. Y eso me parecía muy importante rescatar, sino que se pueden complementar y dar lugar a las diferentes necesidades e intereses que surjan en cada proceso. Exactamente, y donde realmente se requiera el Ministerio Público, los defensores, los jueces van a tener el tiempo y las posibilidades de realmente abocarse a donde se requiere, y no en esas otras situaciones que muchas veces tienen que ver con conflictos sociales, comunitarios, escolares, familiares, que decantan en el sistema penal porque en otro ámbito no tuvieron respuesta. Muchas de las situaciones que se trabajan no son estrictamente penales, son esto que yo les decía recién, el coletazo de otra cosa. Y además, lo último, perdón, que quería decir es que justamente quienes trabajamos desde los paradigmas sustentados en el diálogo y en la inclusión, no podríamos nunca plantear que
que hay algo que no puede ser. Si hay alguien que en mi vereda no va a poder pasar, digo, y es el sistema penal tradicional, bueno, empiecen a cuestionarme entonces desde qué lugar hablo. Lo importante que yo quería aportar como último, que me parecía interesante y que me surgió como disparador cuando se preguntó por la violencia de género, que hay situaciones que se llaman, ¿cómo es? Programas de sustitución, Lorena. Programas de sustitución. Sí. Que es cuando hay una víctima y un victimario que son de distintos hechos, pero el hecho que van a abordar es similar y a veces la víctima no puede pararse frente al ofensor que le ofendió realmente, bueno, lo hace con otro ofensor. ¿Por qué? Por necesidades de cada uno. El ofensor para pedir disculpas, quizás la víctima para pedirle explicaciones, pero el hecho es parecido. O sea que siempre, siempre en los programas restaurativos hay una ventanita que nos lleva a cambiar la dinámica que venimos trayendo, la dinámica tradicional, para trabajar para la educación y para la paz, como decía de alguna otra manera Lorena. Sí, perdón, y algo que me hizo acordar, Ana, con esto de educación que recién decía de terapéutico y educativo, en realidad es el efecto que puede tener. Nosotros no somos terapeutas, no somos educadores, no somos jueces, no somos abogados. El efecto que estos procesos pueden tener en la gente quizás sea terapéutico, ojalá que sea educativo, pero tiene que ver con el tránsito, el camino que esa persona pudo hacer, no porque nosotros lo hagamos desde ese rol. Y con la inclusión, porque todos podemos en algún momento gestionar nuestros propios conflictos y hacia eso vamos. Entonces, bueno, nosotros... Bueno, excelente. No, excelente, excelente. En esto estamos ayudando, pero algún día en la sociedad vamos a estar todos educados para gestionar nuestros propios conflictos y manejarnos emocionalmente con conducta, como nos tendríamos que manejar, sin desbordes y desde el respeto. Y bueno, y decirnos las cosas y gestionar los conflictos para que vivamos en paz, tengamos una sociedad pacífica. Bueno, vamos a hablar inicialmente del modelo comunicacional y la escucha activa. Vamos a hablar del modelo clásico, el jacobsoniano, la escucha activa y la justicia restaurativa. Bueno, el objetivo de estos cursos es hacer, o sea, como ustedes lo saben, es el fomento de la mediación, y al final de cada charla, de cada entrega, tenemos una herramienta dentro de lo que son las herramientas de la mediación. Bueno, el modelo comunicacional, tenemos el modelo clásico, que lo vemos acá, que es que hablamos de un emisor, de un mensaje, de un receptor, un contexto, el canal, que es por el que se transmite, podemos hablar del dialógico, del escrito, y ese código que pasa del emisor al receptor. Acá tenemos un modelo clásico que fue evolucionando. Disculpa que te interrumpa, ¿querés ponerlo en modo presentación? Así... No, lo voy pasando porque así lo voy pasando porque voy regulando el tiempo. En realidad lo quiero hacer más rápido porque tenemos poquito tiempo. Este modelo clásico fue modificado muchas veces, y allá por Jacobson, presidente de la Sociedad Lingüística de Estados Unidos, fallecido en 1982, hizo algunas modificaciones. Jacobson propone un modelo de la comunicación humana que contiene 6 funciones del lenguaje. O sea, le incluye a este modelo básico el lenguaje referencial, emotivo, conativo, fáctico, metalingüístico y poético. Estas funciones reposan sobre estos 6 factores diferentes, que son emisor, receptor, mensaje, contexto, código y canal. Como nosotros nos comunicamos, el modelo de la justicia, hago una pregunta para reflexionar para que vayan contestando en el chat. ¿Qué modelo de comunicación tiene la justicia? Giselle, no veo el chat, así que me lo vas a tener que transmitir. Dale, por supuesto. La audiencia contesta.
A ver. La pregunta entonces es, ¿qué modelo de comunicación tiene la justicia? tiene la justicia? A ver qué nos dice la audiencia. ¿Querés dar pistas, Pau? En realidad es un análisis. Acá tenemos una respuesta. A ver. Unidireccional. Exacto. Otros modelo de la opinan justicia, ninguno. sí. La opinión es lineal. ¿Lento? Sí. Preguntan. Sí, es fantástica la de lento. Sobre todo ahora, más lento. El modelo de comunicación de la justicia, para pensar lo que tenemos nosotros no nos dirigimos al otro, nos dirigimos específicamente al juez, señor juez. Entonces, el modelo de la comunicación es prácticamente nulo que tenemos, o sea, porque no estamos viendo al otro, ¿sí? Entonces tenemos acá una frase de Einstein que dice, ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de pensamiento en el que se creó. Si buscamos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. ¿Cómo cambiamos? Existen muchas herramientas para cambiar este modelo de comunicación del que estábamos hablando con las colegas más adelante, anteriormente. La que vamos a ver hoy es la escucha activa. ¿De qué estamos hablando? La escucha activa es una estrategia básica para desarrollar una comunicación eficaz. Es lo que establece la diferencia entre oír y escuchar. En la escucha activa entran en juego factores importantes para la comunicación, como la inteligencia emocional, la asertividad, la empatía, entre otras habilidades sociales. ¿Pero por qué hablamos de activa? Porque hablamos de que existe una actividad, una acción, un esfuerzo. La escucha activa es un esfuerzo físico y mental de querer captar con atención la totalidad del mensaje que se emite, tratando de interpretar el significado correcto del mismo a través del comunicado verbal y paraverbal que realiza el emisor e indicándole mediante la retroalimentación lo que creemos que hemos entendido. La escucha activa requiere comprender la totalidad del mensaje, buscando entender desde el propio punto de vista del interlocutor lo que nos está comunicando. En la práctica, la escucha activa se resume en el esfuerzo físico e intelectual que permite recibir la totalidad del mensaje enviado, buscando interpretar correctamente el significado. Según el MIT, la escucha activa es una forma de prestar atención que permite conseguir más información, profundizar en otros puntos de vista y trabajar en cooperación con otras personas. Requiere un esfuerzo consciente, como ya hablamos, para conseguir que el interlocutor se sienta comprendido y libre para expresarse, y también centrar la atención no solo en lo que dice, sino también en lo que siente. Entonces, podemos decir que la escucha activa tiene técnica, y hay técnicas para favorecerla. Cuando hablamos, la primera técnica para favorecer la escucha activa, y esto es como tip para los abogados no solamente en el ámbito penal, sino en todo, tenemos que evitar juzgar, cosa muy difícil para nosotros como abogados. Lo necesario es escuchar sin tratar de sacar conclusiones, que es difícil para nosotros que estamos acostumbrados a tratar de solucionar el problema cuando viene el cliente y empieza a contar, vos estás pensando en las preguntas rápidas, pertinentes para hacer la carta documento. Esto nos lleva al segundo, que es la resistencia a la tentación de dar consejos. Cuando nosotros escuchamos activamente, tenemos que resistirnos a dar consejos y tenemos que tratar de bucear dentro de lo que el interlocutor nos está manifestando. Interrumpir solo cuando sea imprescindible. Las interrupciones las hacemos generalmente los abogados. O sea, yo lo veo en la práctica y lo veo mucho en mi trabajo en general, porque vengo de una escuela de tratar de encontrar, a ver dónde está el problema, a ver dónde lo vamos a solucionar. Estoy interrumpiendo yo con preguntas y no dejo que el otro se manifieste. Entonces no puedo bucear sobre sus verdaderos intereses.
Otra de las técnicas para favorecer a la escucha es hacer referencia a los detalles que me haya recordado, o sea, que recuerdo sobre la charla. Esto de hacer referencia a los detalles hace que yo pueda marcar o preguntarle al otro que me aclare sobre ciertas cuestiones sin interrumpirlo. O sea, cuando dice algo confuso el cliente, está bueno que yo en tal detalle marcarle esa referencia y esa persona me va a llevar hacia lo que él desea, hacia encontrar el verdadero interés. En el caso de que se extienda mucho el tema, podemos hacer un recorte y redirigir la conversación cuando esto sea necesario. Porque a veces hablar, cuando el cliente habla, se apasiona y empieza a contar detalles que no solo no son atinentes al caso, sino que ya como que se va por las ramas y se va a ir a enojos pasados que tiene con esta persona. Entonces está bueno redirigir la conversación hacia el interés actual. Y algo de lo que hablamos mucho los mediadores, que es el parafraseo, que es repetir lo que acabamos de escuchar para ver si lo escuchamos bien, si lo entendimos bien, ¿sí? Más técnica, reflejar los sentimientos del otro para que se abra emocionalmente. Esto es el llamado rapport. El rapport, en el reflejo del otro, nosotros nos podemos dar cuenta de cómo está la persona manifestándose físicamente. Entonces, si la persona está cerrada, nosotros podemos tener un enfoque de mantenernos abiertos corporalmente para poder recibir lo que esa persona está manifestando. Podemos pedir más información con las preguntas apropiadas. Esto es un temón dentro de lo que hacemos los mediadores y los abogados, porque si nosotros equivocamos las preguntas, por ahí nos vamos a ir a revivir enojos viejos de esta persona y no nos va a manifestar cuál es la verdadera intención, ¿sí? Y mediante esto vamos a ayudar a clarificar los pensamientos y los sentimientos. Más técnica. Podemos utilizar refuerzos positivos con un lenguaje corporal abierto, como hablamos recién, y respetar los silencios, porque cuando el interlocutor calla, el otro se abre más para hablar. Y evitar los errores típicos, como minimizar la trascendencia, o sea, cuando alguien siente, por ejemplo, en un delito que le han hurtado el anillo de la abuela, por ahí el valor del anillo no es económico, o el valor de lo que le hurtaron lo va a recuperar con el seguro, pero en realidad el sentimiento y la emoción del agravio de esta víctima no tiene que ver por ahí con lo que perdió, tiene que ver con esta cuestión de lo que siente que le pasa cuando perdió tal cosa. No, debemos evitar mantener una actitud condescendiente y compasiva, como revictimizar eso al otro, y terminar las frases de la otra persona. Para terminar de ver esta herramienta de la escucha activa, podemos decir que podemos resumir las conclusiones de la conversación como nos han enseñado los mediadores, que es como: entendí bien esto es lo que necesitas, esto es lo que te pasa, esto es lo que sentís, y qué querés hacer, ¿sí? Una frase efectiva es una frase que es un poco lúgubre, pero me gusta mucho, es de Sigmund Freud, que dice: el que tenga ojos para ver y oídos para oír se convencerá de que los mortales no pueden guardar ningún secreto. Aquel cuyos labios callan se delata con la punta de los dedos, y el secreto quiere salírsele por todos los poros. Y por eso es posible dar cima a la tarea de lo consciente, lo anímico más oculto. Es importante que cuando hablamos de escucha activa, hablar de toda una interacción con el otro. Es importante ver cómo se mueven sus manos, cómo está la expresión de su cara, cómo cruza o descruza los brazos y las piernas. Y esto es algo que se aprende mediante muchísima técnica, muchísima lectura y muchísima práctica. Como tienen las chicas acá que llevan años y años de mediaciones. Hablamos de interrelaciones, para ver cómo se relaciona específicamente esto de
la escucha activa con la justicia restaurativa. Ya las chicas les explicaron lo que es la justicia restaurativa. Y nosotros podemos decir que cuando nosotros escuchamos al otro, el otro aparece. Vi por recomendación de una de mis colegas, de Cecilia, una charla TEDx donde William Ury presentó una nueva forma de ver un viejo dicho que dice: si un árbol cae en el bosque y nadie lo oye, ¿realmente hace ruido? La pregunta que se plantea Ury es: si una persona habla y nadie lo escucha, ¿realmente hay comunicación? Esto es lo que vivimos nosotros diariamente en Brunito, el haceme un sistema. café, un poco negro, ¿ah? Oh, haceme un tecito, digo, mi perdón. André, ¿podés bajar podés ver el tema del micrófono? Si un árbol cae en el bosque y nadie lo oye, ¿realmente hace ruido? La pregunta que se plantea Ury es: si una persona habla y nadie lo escucha, ¿realmente hay comunicación? Esto es lo que nos pasa a nosotros, los abogados. Nosotros hablamos por el cliente, y la otra parte habla por el cliente, pero ellos no se escuchan nunca, no se hacen protagonistas del conflicto. Cuando nosotros estudiamos abogacía pensamos: voy a hacer un curso de oratoria, cuando en realidad también podríamos mejorar muchísimo nuestras capacidades haciendo un curso de escuchatoria. Vivimos en la era de la comunicación. Ahora nos tenemos que plantear: ¿alguien escucha? El poder verdadero de la escucha es darle visibilidad al otro. Tanto en este tema que hablábamos de autor o víctima, tengo por ahí una anécdota para contarles que es muy corta, que es de un caso de una mediación penal en Estados Unidos, donde un señor le hurta a otro una computadora. Y lo citan a una mediación penal rápida porque era un hurto menor, y esta persona, esta víctima, le dice: me robaste la computadora, y lo que a mí me molesta en esta situación es que en esa computadora estaban las fotos de mi hijo fallecido. Y el autor, derecho, le dice: mirá, yo te robé la computadora, entre tantas otras cosas que te robé, porque yo necesitaba darle de comer a mis hijos. Entonces entré, o sea, era algo rápido, entré, saqué la computadora del auto y bueno, y me la llevé. En base a esto, el autor pudo empatizar con la víctima, se arregló para que se le diera una parol, que es una salida transitoria con un oficial de justicia, y el autor volvió a recuperar la computadora y se la devolvió a la víctima, quien retiró los cargos finalmente y cumplió este autor un servicio social por este hurto que cometió, ¿no? Entonces, lo real es que en el momento en que escuchamos al otro, y en este caso tan lindo, en realidad, que se dio todo justo para que hubiera un verdadero resarcimiento, una verdadera restauración del delito, porque realmente la víctima recuperó lo que más preciaba, que eran las fotos de su hijo, es que en el momento en que escuchamos al otro, desde este lugar mucho más humano, podemos hacer aparecer al otro. Una cuestión que la justicia en general se encuentra bastante dejada de lado, porque debido a cómo nosotros mantenemos la justicia, hablamos por el otro. Entonces, al aparecer el otro, podemos decir que es posible recomponer. Yo les dejo esta reflexión de cómo nos comunicamos nosotros con nuestros clientes, de cómo nos comunicamos nosotros con las personas que atendemos diariamente en nuestros estudios, cómo una víctima puede comunicarse con un autor, cómo puede manifestarle lo que le dolió, lo que sufrió, cómo puede un autor decir: mirá, yo me llevé tu computadora, o me pasó tal cosa, pero no lo hice para hacerte daño a vos en particular, sino bueno, porque lo necesitaba, porque también tenemos estas cuestiones sociales de economía, de dinero, de estas faltas, de estas carencias,
Y les dejo esta reflexión respecto a la escucha activa específicamente, de que cuando hacemos aparecer al otro y lo vemos, se hace mucho más posible la recomposición. Y con esto hemos terminado.